para demostrarles que una madre y una abuela pueden hacer un impacto espiritual significativo sobre los niños con o sin la ayuda de un padre. El primer punto es este. El primer modo de hacer un impacto espiritual en un niño es inculcándole un alto respeto por la palabra de Dios. En 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 14, Pablo urge a Timoteo a resistir firmemente cuando vengan tiempos difíciles. Y dice así: pero tú permanece firme en lo que has aprendido y de lo cual estás convencido, pues sabes de quiénes lo aprendiste. Mis amados, qué pensamiento más lindo. Yo estoy aquí parado hoy, no porque alguien me dio el Evangelio, sino porque tuve una madre que me lo enseñó con su propia vida. Y muchos de ustedes también. Por eso es tan importante el rol que ustedes tienen. Timoteo no solamente había aprendido intelectualmente la palabra de Dios, sino que saturó su mente con la verdad, la interiorizó, la hizo carne y luego lo vivió externamente. Timoteo había visto esto modelado en su abuela, lo había visto modelado en su madre y lo había visto modelado en el apóstol Pablo también. Miren lo que dice 2 Timoteo 3:15. Dice, nos muestra esta verdad, fíjense. Desde tu niñez, le escribe Pablo a Timoteo, has conocido las Sagradas Escrituras que pueden darte la sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Mis amados, la abuela Loida y la madre Eunice le enseñaron las Escrituras desde que él era un bebé. Desde que era un bebé. Desde que tenía la edad de estos niños que estuvieron hoy acá adelante. Le enseñaron las Escrituras. Y usted dirá, ¿cómo hicieron semejante cosa? Yo lo he visto con mis propios ojos, en mi propia familia, y da resultados. Loida y Eunice formaron un equipo que le proporcionó al joven Timoteo una educación religiosa de alta potencia, aún antes de que pudiera hablar. Aún antes de que pudiera hablar. Antes de que pudiera gatear, tal vez para ser más temprano. Ellas le leían, aunque el niño parecía no entender, pero le leían, le contaban las historias de Sansón, la historia de Samuel, la historia de David, la historia de Ruth, la historia de Abraham, la historia de Noé, todas las historias del Antiguo Testamento. Y ellas hicieron todo lo que podían para proveerle a Timoteo la oportunidad de aprender todo lo que pudiera sobre la Escritura, aún siendo un bebé. ¿Saben? En esencia, ellas sencillamente vivieron el mandamiento de Deuteronomio capítulo 6, los versículos 4 al 7, que dice así. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Incúlcaselas continuamente a tus hijos. Háblales de ella cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino y cuando te acuestes y cuando te levantes. Mis amados, estas dos madres habían interiorizado la verdad de la palabra de Dios en sus propias vidas y podían transmitírselo al joven Timoteo, porque la tenían, la vivían ellas. Hablaban, daban consejos, daban ejemplo, corregían, exhortaban a lo largo de todo el día, teniendo como base los principios divinos, no los principios del mundo, los principios de la palabra de Dios. Y la exposición constante de las Escrituras afectaron cada área de la vida de Timoteo. Por eso digo, madres queridas, en esta mañana, que nunca es demasiado temprano para comenzar con la enseñanza religiosa de nuestros hijos. Y tampoco es nunca tarde para comenzar si no lo hemos hecho antes.
No hay nada que pueda sustituir el rol de una madre en la vida de un niño. Dios quiere usarla para inculcar dentro de los niños el respeto por la palabra de Dios. Por suerte, usted en esta iglesia no tiene que trabajar sola, porque cada sábado tenemos un programa de escuela sabática para los niños, de acuerdo a sus edades, y tenemos un programa de aventureros para los niños, tenemos un programa de Pathfinders, un ministerio juvenil donde se enseña la palabra de Dios. Pero estos programas, mis amados, por más lindo que sean, son diseñados para ayudar a los padres en la educación espiritual de los niños. Nuestro trabajo en la iglesia es suplementar lo que los padres hacen en sus hogares con sus niños. Nosotros no podemos realizar en media hora o en una hora lo que el padre y la madre no han hecho en toda una semana. ¿No es cierto? ¿Saben? Una vez se reunieron 4 eruditos de las Escrituras y, bueno, cada uno daba su opinión en cuanto a qué versión de la Biblia le gustaba más. Hoy en día yo tengo en mi computadora varias versiones y entonces miro el texto, cómo lo tradujo cada versión, y es interesante porque me da una magnitud enorme de cada texto. Pero estos 4 se pusieron a discutir y bueno, uno decía, a mí la Biblia que más me gusta es la de Reina Valera, porque tiene un español castizo por la belleza de su español elocuente. Nosotros hemos tenido un pastor español la semana pasada, elocuentísimo, ¿no es cierto?, en su lengua materna. Pero el otro erudito dijo, no, a mí me gusta más la versión de Nácar y Colunga, que la versión católica, porque es muy fiel, muy exacta al texto griego y al texto hebreo. Y el otro dice, bueno, para mí la más linda es la Nueva Internacional, la versión Nueva Internacional, porque tiene frases contemporáneas y esa es la que más me gusta. Y el cuarto erudito que estaba ahí no decía nada, estaba calladito. Y de pronto dice, bueno, yo les voy a decir la verdad. Yo personalmente he preferido la traducción de mi madre. Y los otros lo empezaron a mirar y se iban a comenzar a reír cuando éste le dijo, sí, ella me tradujo las Escrituras. Mi madre tradujo cada página de la Biblia en su vida. Esta es la traducción más convincente que alguna vez he leído. Qué precioso testimonio. Por eso, madres queridas, ¿qué tipo de Biblia lee su criatura cuando observa su vida? ¿Qué tipo de Biblia está leyendo? Las madres pueden hacer un impacto espiritual significativo sobre los niños con o sin la ayuda de su esposo. Esto para las madres solteras o las madres que no tienen esposo. En segundo lugar, el segundo modo de hacer un impacto en las vidas de los niños es inculcando dentro de ellos una fe que sea auténtica. Una fe auténtica. Se le pierde un juguete. En lugar de rezongar y de quejarse y de hacer tantos líos, llamemos al niño y digamos, vamos a orarle al Señor y si en la gracia de Dios está, vamos a encontrar ese juguete. Oren con el niño y ustedes van a ver que ese juguete va a aparecer porque Dios premia las oraciones de los niños. Nosotros vemos esto en 2 Timoteo capítulo 1, versículo 5. Traigo a la memoria, le dice Pablo a Timoteo, traigo a la memoria tu fe sincera, esa palabra es clave, la cual animó primero a tu abuela Loida y a tu madre Eunice y ahora te anima a ti. Saben, aunque Loida y Eunice eran creyentes, Timoteo tuvo que llegar a un momento en el cual él tuvo que depositar su fe en Cristo Jesús. Porque la fe no es hereditaria. La fe de Rosalía no le sirvió de nada a ella si Jesús no la hubiera aceptado, si Saúl no la hubiera aceptado, si Maribel no la hubiera aceptado. Porque la fe no es hereditaria, la salvación es individual. Y por esa razón es aprendida.
Y por esa razón la palabra sincera que aparece allí en relación a la fe quiere decir que era una fe verdadera, era sin pretexto, sin fachada, era real, auténtica, una fe auténtica. Estas dos mujeres, mis hermanos, eran ejemplos gigantes de fe para el joven Timoteo, gigantes, más grandes que la realidad posiblemente. Ellas tomaban el asunto de la fe seriamente, estaban totalmente dedicadas y completamente comprometidas, y Timoteo lo sabía, porque los niños lo saben todo. Nadie conoce mejor que los hijos si la fe de los padres es auténtica o es ficticia. Nadie. Usted puede querer impresionar a quien quiera acá en el púlpito, acá adelante, pero los hijos saben muy bien si la fe que usted tiene es fe sincera o no. Si su fe es ondulante, si su fe es más hacia las cosas del mundo que hacia las cosas de Dios. Notemos la cadena aquí. Loida le pasó esa herencia a su hija a su hijo. Y aunque no leemos del abuelo acá y no leemos del padre acá, eso no significa que no es importante el hombre en la familia, es enormemente importante. Pero hoy no es el Día del Hombre, así que no voy a hablar de ellos. Hoy es el Día de las Madres. Mis amados, esta es mi tesis, otra vez la repito. Una madre puede ser un impacto espiritual significativo sobre sus niños con o sin la ayuda de su padre. Para poder inculcar una fe auténtica en nuestros niños, mis amados, debemos tomar el desarrollo de nuestra propia fe en serio. No hay vuelta que darle. Si solamente vivimos una fe nominal, nuestros niños, tarde o temprano, más temprano que tarde, lo verán y trágicamente pueden seguir el mismo patrón de conducta que nosotros. Ahora, ¿cómo demostramos nosotros nuestra fe coherentemente? ¿Cómo lo demostramos? Leyendo la Biblia, orando, asistiendo a la iglesia. Si por cualquier cosita dejamos de venir a la iglesia, los niños nos miran. Y si saben que no es importante ir a la iglesia, para ellos tampoco es importante. Pero si nos ven leer la Biblia, si nos ven orar, si nos ven ir a los cultos y saben que nuestra vida gira en torno a las cosas de Dios, eso va a traer a nuestros niños a los programas que les ayudarán a crecer espiritualmente, a participar en la vida y en la misión de la iglesia, y así transmitiremos un mensaje poderoso a nuestros niños. Pero tenemos que vivirlo primero. Yo me enteré recientemente de un pastor que tuvo una conversación muy larga con alguien, un joven de la iglesia, que venía a la iglesia. Y cuando el joven le dijo que estaba listo para bautizarse, el pastor enseguidita le preguntó, ¿qué dije que te convenció de unirte a la iglesia? Como si él hubiera sido el que lo convenció, ¿no? Y el muchacho con mucha serenidad le dijo, bueno, nada que le haya oído decir a usted, dice él, sino por el modo en que mi madre vive su fe. Por esa razón. Qué precioso testimonio, ¿no es cierto? Cuando yo pienso en la clase de fe que fue transmitida de una madre a otra madre, a una hija, y de esa hija a su hijo, me convenzo cada vez más de que madres como estas tienen que estar interesadas en que los niños conozcan la Biblia antes de que sean capaces de otras realizaciones atléticas o realizaciones buenas que puedan ser. La Biblia está en primer lugar. Si la palabra de Dios dice algo, no importa las tareas que puedan tener. Lo más importante es obedecer la palabra de Dios. Sea atletismo, sea juegos, sean paseos, sean lo que sea. Primero viene la palabra de Dios y lo que la palabra de Dios dice. Ahora, ellas están muy interesadas en la vida espiritual de sus niños. Tienen que estar. Más interesadas en la Biblia que en las marcas de sus ropas. Más interesadas en el éxito de sus niños en la vida espiritual que en el éxito de sus niños en la vida del mundo. Más interesada en la relación de sus niños con Jesucristo que en la popularidad que puedan tener esos niños en las escuelas o en la calle. Más interesadas en el estatus frente a Dios que en el estatus social donde puedan estar.
Y en su desarrollo espiritual, más que en otros